History Red, donde la historia cobra vida. Muy buenas noches, días o tardes. Soy Dani Garomi y te doy la más cordial bienvenida al último episodio del podcast donde la historia cobra vida. Sin más preámbulo, que comience Safille, la sultana poderosa del imperio. Nacida como Sofía Bafo, Safille Sultán era de ascendencia veneciana. Era hija del gobernador de Corfú, quien había sido secuestrada por corsarios y vendida al harén otomano en su juventud. Se convirtió en la esposa principal del sultán Murat III tras más de 10 años viviendo en el harén y fue la madre del futuro sultán Mehmed III. Safille Sultán era conocida por su presencia pública en la política estatal. También fue una importante consejera en asuntos de gobierno tanto para Murat III como para Mehmed III. Si bien logró aumentar el patrocinio de su hijo al ejército, también compitió con otros consejeros, como visires, el mufti, eunucos y otros favoritos. Safille Sultán también intercambió regalos con la reina Isabel I, incluidas joyas, túnicas y un carruaje, en el que Safille viajaba por la ciudad para gran escándalo de la corte. Según la percepción pública, la interferencia de Safille fue excesiva. Su indebida promoción de sus intereses le causó impopularidad, pues se creía que había extendido su influencia más allá de los límites de la valide sultán. También se le percibía como abiertamente partidaria de los intereses venecianos. Safille, de quien descendieron el resto de los sultanes otomanos, también comenzó la construcción de la mezquita Yeni Valid en Estambul en 1598, que posteriormente sería terminada por Turhan Atise. La mezquita Al-Malik Safilla en el Cairo recibió su nombre en su honor. Safille había sido la única concubina de Murat antes de su ascenso al trono y mantuvo una relación monógama con ella durante varios años de su sultanato. Su madre Nurbanu le aconsejó que buscara otras concubinas por el bien de la dinastía, que para 1581 solo contaba con un heredero superviviente, Mehmed, hijo de Murat y Safille. En 1583, Nurbanu acusó a Safille de recurrir a brujas y hechiceros para dejar a Murat impotente e impedirle tomar nuevas concubinas. Esto resultó en el encarcelamiento y tortura de los sirvientes de Safille. La hermana de Murat, Esmahan, le regaló 2 hermosas concubinas que él aceptó. Curado de su impotencia, engendró 20 hijos y 27 hijas. Los informes venecianos afirman que tras una amargura inicial, Safille mantuvo su dignidad y no mostró celos de las concubinas de Murat. Incluso le consiguió más, ganándose la gratitud del sultán, quien continuó valorándola y consultándola en asuntos políticos, especialmente tras la muerte de Nurbanu. Durante los últimos años de Murat, Safille volvió a ser su única compañera. Sin embargo, es improbable que Safille llegara a ser la esposa de Murat, aunque el historiador otomano Mustafa Ali se refiere a ella como tal. Los informes de los embajadores venecianos e ingleses lo contradicen. Fue influyente como Haseki, un rango que le fue otorgado menos de un año después de que Murat ascendiera al trono. Como informó Giovanni Moro en 1590, con la autoridad que Safille disfruta como madre del príncipe, interviene en ocasiones en asuntos de Estado, aunque es muy respetada en esto y es escuchada por su majestad, quien la considera sensata y sabia. Cuando Murat falleció en 1595, Safille dispuso la sucesión de su hijo Mehmed como sultán, convirtiéndose en la valide sultán, una de las sultanas más poderosas de la historia otomana. Hasta la muerte de su hijo en 1603, la política otomana estuvo determinada por un partido liderado por ella y Ghazan Feragah, jefe de los eunucos blancos y jefe del Endurún, el palacio imperial interior. Safille llegó a disfrutar de un enorme estipendio
de 3.000 aspers diarios durante la última parte del reinado de su hijo. Cuando Mehmed III emprendió la campaña de Ger en Hungría en 1596, otorgó a su madre un gran poder sobre el imperio, dejándola a cargo del tesoro. Durante su gobierno interino, convenció a su hijo para que revocara un nombramiento político como juez de Estambul y reasignara el gran visirato a Damat Ibrahim Pasha, su yerno. Durante este periodo, el secretario del embajador inglés informó que, estando en el palacio, Safiye divisó varias barcas en el río del Bósforo, que se precipitaban juntas. La reina madre mandó preguntar sobre el asunto y le dijeron que el visir había hecho justicia con ciertas chavíes, es decir, prostitutas. Ella, disgustada, mandó a decir al visir que su hijo le había dejado gobernar la ciudad y no devorar a las mujeres. Así que le ordenó que se ocupara de los demás asuntos y no se entrometiera más con las mujeres hasta el regreso de su amo. La mayor crisis que Safiye sufrió como valide sultán se originó en su dependencia de su kira, Esperanza Malki. Una kira era una mujer no musulmana, generalmente judía, que actuaba como intermediaria entre una mujer aislada del harén y el mundo exterior, sirviendo como agente comercial y secretaria. En 1600 la caballería imperial se rebeló bajo la influencia de Malki y su hijo, quienes habían amasado más de 50 millones de aspers en riqueza. Safiye fue considerada responsable de esto, junto con la moneda devaluada con la que se pagaba a las tropas, y casi sufrió la ira de los soldados, quienes asesinaron brutalmente a Malki y a su hijo. Mehmed III se vio obligado a decir que aconsejaría a su madre y corregiría a sus sirvientes, para evitar que los soldados sospecharan de su influencia sobre el sultán. Safiye persuadió a Mehmed para que el gran visir escribiera sus decretos en lugar de firmarlos personalmente. Diseñó el interior de la mezquita Yeni en Eminönü, Estambul. La construcción comenzó durante la regencia de Safiye. Safiye contribuyó decisivamente a la ejecución de su nieto Mahmud en 1603, tras interceptar un mensaje enviado a su madre por un vidente religioso, quien predijo que Mehmed III moriría en 6 meses y sería sucedido por su hijo. Según el embajador inglés, Mahmud estaba angustiado por cómo su padre estaba completamente dominado por la anciana sultana, su abuela, y el estado se había arruinado, pues ella solo respetaba su propio deseo de dinero y a menudo se lamentaba de ello ante su madre, quien no era favorecida por la reina madre. El sultán, sospechando una conspiración y celoso de la popularidad de su hijo, lo mandó a estrangular. Yo, sultana de las sultanas, sultana Safiye, gracias a la grandeza de Alá, he sido bendecida con una vida como ninguna otra. En este palacio he vivido en el paraíso y también en el infierno. He probado el amor y la pérdida. Presencié la muerte y la traición. Y nunca he sentido ningún tipo de arrepentimiento. No importa lo que el resto diga de mí. Hice lo que hice por ser fiel a nuestra gloriosa dinastía. Mi lucha ha continuado en los momentos más difíciles. Es por eso que deseaba que mi hijo Iskender gobernara como merecíamos. Pero fallé en eso. Tú lo mataste. Lo mataste antes que pudiera cumplir mi sueño.
Sentía esperanza hasta en los momentos más difíciles que me tocaron vivir. Incluso cuando perdí, sentía en mi corazón esperanza. Pero tú mataste mis esperanzas al llevarte a mi hijo, Qosem. Una vez te dije que solo una sultana que lo mereciera podría usar este anillo. Ahora es tuyo. Junto a Murad, Safiye tuvo 4 hijos. Mehmed III, del 26 de mayo de 1566 al 22 de diciembre de 1603, se convirtió en el siguiente sultán que sucedió a su padre, Murad III, príncipe sultán Mahmud, de 1568 en el Palacio de Manisa a 1581 en el Palacio de Topkapi, Estambul, enterrado en el mausoleo de Selim II, Mezquita de Santa Sofía. Aysé Sultán, de 1570 al 15 de mayo de 1605, enterrada en el mausoleo de Selim II, Mezquita de Santa Sofía. Fatma Sultán, de 1577 a 1620, enterrada en el mausoleo de Murad III, Mezquita de Santa Sofía. Safiye también mantuvo buenas relaciones con Inglaterra. Convenció a Mehmed III para que permitiera al embajador inglés acompañarlo en su campaña en Hungría. Un aspecto singular de su carrera es que mantuvo correspondencia personal con la reina Isabel I de Inglaterra, ofreciéndose a presentar una petición al sultán en nombre de Isabel. Ambas mujeres también intercambiaron regalos. En una ocasión, Safiye recibió un retrato de Isabel a cambio de 2 prendas de tela de plata, un cinturón de tela de plata y 2 pañuelos labrados con oro macizo. Safiye también es famosa por iniciar la construcción de la mezquita Yeni, la nueva mezquita en Eminönü, Estambul, en 1597. Parte del barrio judío de Estambul fue demolido para dar paso a la estructura, cuyos enormes costos de construcción la hicieron impopular entre los soldados, quienes deseaban su exilio. En un momento dado, Mehmed III le envió temporalmente al Palacio Viejo, aunque regresó. No vivió para ver la mezquita terminada. Tras la muerte de Mehmed, Safiye perdió el poder y fue exiliada permanentemente al Viejo Palacio. La construcción de la mezquita se detuvo durante décadas. Finalmente fue terminada en 1665 por otra valide sultana, Turhanatise, madre de Mehmed IV. Leslie Percy señala en su libro que Safiye aún vivía durante los primeros meses del retiro de su nuera en el Viejo Palacio, entre los 2 reinados de Mustafa I, lo que significa que vivió al menos hasta 1619 y falleció durante el reinado de su bisnieto Osman II. Safiye fue enterrada en la tumba de Murad III.
Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Deja tu opinión en nuestras redes sociales, comparte este episodio con tu familia y amigos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos estrenos. Recuerda seguirnos en redes sociales. Me encuentras en Instagram como @dani17-garome y en las redes del podcast en Instagram como @history-red1, en TikTok como @history-red17 y en Facebook como historyred. Nos vemos la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, con un nuevo episodio. Hasta la próxima. History Red. Donde la historia cobra vida.